Buenas tardes, ya, ¿verdad? Bueno, primero quiero agradecer la invitación a este evento. Me parece muy importante que pues, cada vez más se hable de paisajes, se convoque no solo a investigadores y estudiantes, sino al público en general para que pues, nos vayamos creando una cultura sobre el paisaje. Y bueno, agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. El trabajo que presentaré ahora pues es un trabajo que vengo realizando desde hace algunos años en el sentido de la revisión de diferentes textos, documentos, desde cartas, recomendaciones internacionales hasta la revisión de documentos o leyes de diferentes países en América Latina, en Europa y de algunos países anglosajones. Y mi interés, en primer lugar, surgió por la búsqueda de la protección de los archivos industriales. Esa fue mi primera inquietud y de ahí fui descubriendo ¿cómo podría decir? La importancia de estos documentos, bueno, además de haber encontrado los datos que me interesaban, la posibilidad de analizar estos documentos, y es lo que presentaré en un momento. Bueno, para poder hablar de la tutela del paisaje desde una perspectiva patrimoniológica, o como diría Tomislav Solá, desde la herpetología, propongo en primer lugar que visualicemos por un momento la idea de bien cultural. Bien. Ahora, démosle una forma, la que sea, como si fuera una cosa, como un objeto que es a la vez cultural y natural, tangible y al mismo tiempo intangible. La idea es mirar esta cosa como con una lente jurídica, aclarando, sin ser especialista en derecho o jurisprudencia, pero con el objetivo de comprender cómo se han concebido los bienes culturales y cuáles son las cosas que cada comunidad valora y a qué nivel normativo. Es importante mencionar que en esta presentación, como ya lo dije, proyectaré el análisis de un corpus de textos, de documentos, de cartas, leyes, constituciones, normativas, que para ello fue necesario acercarnos un poco a las formas de interpretación del derecho, con la intención de comprender los lenguajes que se han aplicado en los textos normativos sobre los bienes de la cultura, es decir, de las leyes sobre el patrimonio cultural. En las leyes sobre el patrimonio cultural, el texto normativo no se completa en el sentido impreso por parte del legislador, sino que solo alcanza esta completud cuando el sentido de el texto, es producido como nueva forma de expresión por interés por el intérprete, o más concretamente, cuando es interpretado. Sin embargo, en el sentido expresado por el texto legal, es ya algo nuevo, distinto del texto. Al incluir textos y hechos en la interpretación de las leyes, se lleva a cabo una mediación entre el carácter general del texto normativo y su aplicación particular. Para entender los documentos normativos existe una analogía con respecto a la creación del arte, de la cual existen dos tipos: la halográfica, como la música o el teatro, donde la obra requiere la intervención de dos personajes, el autor y el intérprete; y la autográfica, como la pintura o la ficción narrativa, donde solo el autor participa en la realización de la obra. En ambos casos hay interpretación, pero de diferentes tipos. Por un lado, la interpretación de la pintura y de la ficción aplica la comprensión. La obra objeto de la interpretación es algo ya concluido por su autor. La comprensión tiene como finalidad la contemplación estética, independientemente de la mediación del intérprete. Por otro lado, en el caso de la interpretación musical y teatral, implica comprensión más reproducción, es decir, la obra debe ser interpretada para poder ser comprendida desde un punto de vista estético. Por lo tanto, requiere más de un intérprete. El primer intérprete comprende y reproduce, y el segundo intérprete comprende mediante la comprensión y reproducción del primero. Debo aclarar que el texto y la norma no son lo mismo. La norma es la interpretación del texto normativo.
Por lo tanto, la interpretación es una actividad que se presta para transformar los textos en normas. En consecuencia, la norma es el resultado de la interpretación y el conjunto de los textos legales son solo un ordenamiento en potencia. Un conjunto de posibilidades de interpretación y, por tanto, un conjunto de potenciales normas. Pero no se trata de lograr aquí una disertación sobre la interpretación de los textos legales, porque no es nuestro interés en este momento. No obstante, es importante aclarar que se requiere de algunas definiciones para comprender estos textos y tener referencias para acercarnos a ellos. La intención, pues, es abordar estos textos por el interés de construir una forma de interpretar, no directamente desde el derecho, sino mirar cómo se tratan los bienes culturales y así comprender cómo se protege su legado cultural y natural en el mundo, sobre todo en Occidente. Pero volvamos a la cosa. El concepto de bien, que tiene su origen en el derecho privado y es definido como algo que pertenece en definitiva al reino del patrimonio, es en este sentido, la noción de bien resulta lógicamente previa a la de patrimonio, porque se ha utilizado como sinónimo de cosa. Sin embargo, debemos distinguir entre ambos conceptos. Tanto si entendemos que las cosas son todas las realidades del mundo exterior, como lo concibe el derecho romano, tanto las materiales como las inmateriales, o como el derecho alemán, que limita la noción de cosa solo los bienes corporales, es decir, a lo físico. Etimológicamente, el bien procede del verbo latino veo as are, que Plauto empleaba para darle sentido a la idea de hacer feliz. Luego Terencio, al de causar placer, Horacio, al de enriquecer, y Ulpiano, al de aprovechar. Todas estas acepciones ponen de relieve el criterio que ha servido para identificar el cuerpo jurídico del bien, que en esencia es un criterio de funcionalidad, de utilidad, de valor y de interés. Por otra parte, ocurre con la noción económica de bien. Para la ciencia económica, un bien es toda la entidad material o inmaterial susceptible de satisfacer alguna necesidad humana. Por ejemplo, los bienes económicos son los objetos o los servicios a los que se tienen derechos de crédito. Sin embargo, desde una noción jurídica en general, se ha denominado bien a las cosas en cuanto son adecuadas para prestar utilidad o las que son susceptibles de apropiación. En muchos de los códigos civiles del mundo se utilizan los vocablos bien o cosa. Si nos apropiamos de las cosas es porque las consideramos de utilidad, con lo que vienen a concluir las dos acepciones aludidas al bien cultural. Existe un objeto de derecho allí donde las necesidades y los intereses de una utilidad exigen que la cosa exista. La idea de utilidad contiene la noción de destino y este lo va a definir el bien, así también al bien cultural, como una categoría diferenciada del bien patrimonial al que se incorpora la cosa. En relación con los bienes intangibles, como los hechos históricos, costumbres o hábitos, que no se materializan en una cosa en el sentido jurídico de la palabra, vienen a ser la parte más compleja del concepto de bien cultural. Estos bienes, en una disposición legal, son parte de un interés etnográfico y se dispone de una protección administrativa, es decir, para aquellos conocimientos y actividades que procedan de modelos tradicionales de existir en sociedad y que han sido utilizadas por una determinada comunidad, como los bailes, los juegos, las tradiciones orales, las costumbres o las recetas culinarias. Hay que aclarar, cualquier expresión de la cultura merece respeto y reconocimiento social, pero en un sistema jurídico de protección no puede aplicarse a una extensión interminable de manifestaciones incorpóreas del espíritu. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que no todos los bienes culturales y inmateriales pueden recibir protección jurídica similar. Los bienes como la literatura, el cine, la música o las escenografías son un mero instrumento de reproducción dirigido a la circulación física, que en la opinión de Massimo Severo Giannini, la cosa es el soporte del bien en cuanto tal. Ahora bien, en las obras del ingenio y la creación intelectual, esta es autónoma del soporte material, la trasciende, pudiendo incorporar objetos materiales, mientras que los bienes del patrimonio histórico pueden ser también inmateriales y están íntimamente unidos a la cosa, de la que son inseparables. También podemos hablar de bienes naturales, como una cosa, una montaña, un río, una cascada o un bosque,
que caracterizan a un paisaje determinado. En el bien cultural o la cosa, también se pueden observar categorías típicas de bienes culturales tangibles, por ejemplo, documentos históricos, edificios, jardines históricos, centros históricos o paisajes patrimoniales, que son en efecto cosas culturales. Sin embargo, el bien no solo se identifica con una cosa apropiable, sino con muchas otras, entre las que puede haber una discontinuidad tanto física como simbólica y de dominio sobre las cosas. Al respecto, se puede decir que cada vez más se está asumiendo que el paisaje cultural o los paisajes patrimoniales deben de recibir tutela jurídica, ya que merecen toda suerte de consideraciones. La clave estriba en el diseño de las medidas jurídicas hacia lo que es material e inmaterial, natural o cultural a la vez, que se traduce en una filosofía que se debe aplicar no solo en las cosas que siempre han recibido atención y que deben seguir recibiéndola, como pueden ser las obras de arte o monumentos nacionales, sino también a estas manifestaciones culturales contemporáneas. Quiero decir aquí que los bienes que forman el patrimonio cultural en general no solo son un concepto técnico-jurídico, ya que a diferencia del económico, el patrimonio cultural no es un conjunto de bienes patrimoniales, sino de bienes culturales, por lo tanto, bienes que son susceptibles de apropiación y de preservación. En ese sentido, el patrimonio cultural y los bienes que lo componen son una manera de pensar y de denominar al conjunto de las cosas culturales de un pueblo y, por tanto, se convierten en una categoría formal. Sobre todo si nos referimos a los paisajes. Estos deben ser considerados bienes nacionales y de interés público y cultural. Por lo tanto, estos deben de estar al servicio de un interés general, lo cual determinaría su régimen jurídico, ya que no pueden ser atribuidos a un sujeto cualquiera, dotado de personalidad con capacidad jurídica, para ser titular del derecho de propiedad, sino a los pueblos, a las comunidades, capaces de preservar sus bienes, sus cosas. Ahora presentaré una serie de documentos, bueno, más bien un análisis a partir de unos cuadros que he realizado, donde se propone analizar cuáles han sido las aportaciones en el campo del paisaje patrimonial o el paisaje cultural en los diferentes documentos internacionales. Primero presentaré unos cuadros de un corpus de documentos internacionales, cartas, recomendaciones que se han hecho a través de diferentes organizaciones internacionales y con la intención de ver cómo ha evolucionado el concepto de paisaje y cómo es que las diferentes, a través de la historia, se han definido y se han concretado esta noción de paisaje cultural. Algo importante también que quiero mencionar es que desde la antigüedad, desde los griegos, se empieza a ver una preocupación por la conservación de los tesoros. Primero como trofeos de guerra, como piezas singulares que hay que conservar, y después se genera una serie de documentos desde el Imperio Romano hasta la Revolución Francesa que nos hablan de una preocupación sobre la conservación de los bienes culturales, incluso en algunas leyes que, si a ustedes les interesa más adelante, les puedo citar, donde se habla de la conservación de conjuntos históricos. Aunque no se tiene una noción de paisaje, se tiene ya una idea de conservar no solo el bien aislado, el tesoro, el monumento, sino conservar el entorno que rodea ese monumento. Para el siglo XIX se constituye, por supuesto después de la Revolución Francesa, se constituyen diferentes comisiones en todo el mundo para preservar los monumentos, los bienes culturales, y se comienzan a crear normativas estatales para la conservación de los mismos. Ahora pasaremos a ese análisis. Bueno, en primer lugar, presento aquí cartas, declaraciones, recomendaciones y convenios internacionales para la protección del patrimonio cultural y su apropiación a la idea de paisaje. El siglo XX es uno de los siglos más importantes en este sentido, porque se crea una idea de patrimonio cultural de la humanidad, de un patrimonio común que nos va a identificar como seres humanos. Por supuesto, es una idea desde Occidente para Occidente. Sin embargo, se han
ido sumando diferentes países a lo largo de la historia a estas iniciativas y han ido firmando estos documentos diferentes naciones que en algún momento pues no se interesaban, por decirlo de alguna manera, por participar en estas iniciativas. Tenemos, por supuesto, de 1931, una de las primeras cartas internacionales que hablan de la restauración y la preservación de los bienes culturales, y su aportación hacia esta idea de la que les estoy hablando, hacia la idea de la conservación del entorno, del paisaje, aunque no se tiene la noción que se tiene ahora del paisaje cultural, se empieza a hablar ya del entorno de los monumentos y su conservación. Iré poniendo de relieve algunas de los documentos, no todos, porque nos haríamos aquí mucho tiempo. En 1964, pues también la Carta de Venecia, que es un parteaguas en la generación de documentos internacionales para la conservación del patrimonio, y que viene siendo, bueno, es bien, la continuación de la Carta de Atenas. Es como una corrección que nos va a hablar de la conservación sobre los bienes culturales edificados, pero ahí cambia, si ustedes se fijan, la noción del entorno. Ya no es el entorno de los monumentos, sino el lugar de ubicación. El lugar de ubicación de los monumentos. Si hablamos de la interpretación precisamente de las normativas, de los textos, son dos cosas diferentes. Si hablamos de lugar y espacio, lugar es el espacio con significación. Entonces, estamos hablando de que el lugar de ubicación de los documentos tiene una significación más trascendente que el entorno de los monumentos. El mismo año en Italia, la valoración del documento sobre la valoración de los bienes culturales de la Comisión Franceschini es una comisión que desde el gobierno de Italia se trabaja para la clasificación y organización de los bienes del patrimonio cultural, y ahí, en ese momento, se enuncia la palabra paisaje, bienes paisajísticos, ecológicos y naturales. En esta clasificación es como una clasificación madre en la que se van gestando las diferentes categorías del patrimonio cultural. Y como podemos observar en esta división, tenemos los bienes paisajísticos y su subdivisión en áreas naturales, áreas ecológicas y paisajes artificiales. Ahí está la noción del paisaje cultural, ¿cómo lo definimos ahora? Claro, está en formación, está en un estado embrionario, llamemos de alguna manera. Este es en 1964. 1970 también es una década, 1970 es una década donde se comienza a pensar en la ecología, en la protección del medio ambiente. Surgen movimientos en todo el mundo, sobre todo en los países más industrializados, sobre la protección de la ecología, y hay una preocupación muy fuerte por la conservación de los entornos naturales. Sin embargo, en 1970, en la 16ª Conferencia General de la UNESCO, en París, en Francia, el objetivo es el patrimonio cultural, elemento fundamental para la civilización. Si hablamos o nos vamos hacia atrás, a 1931, son casi 40 años de preocupación por esos elementos que van a identificar a la civilización. Y en este documento de 1970 se habla del medio de los bienes, a diferencia del lugar de la ubicación o del entorno de los monumentos, el medio de los bienes, que también viene a dar una idea de interpretación diferente. 1972 es crucial en la idea del patrimonio cultural en el mundo. La Convención de París sobre la protección del patrimonio cultural va a hacer una clara definición y división
sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural y natural. Y hacen una conexión entre lo natural y natural, y ahí catalogan a los paisajes culturales o a lo que va a ser la idea de paisajes culturales, pero los conjuntos históricos, los conjuntos arqueológicos, que son esa mezcla de lo natural y lo cultural, y se va a definir con mayor precisión no solo la división o la categorización de los bienes culturales, sino sus definiciones. Y de alguna manera es como una continuación de la organización de los bienes culturales de la Comisión Franceschini. Tenemos en 1976 Kenia, la Declaración de Nairobi, cuyo objetivo es tener una noción de los conjuntos históricos o conjuntos tradicionales. También se va avanzando más en ese sentido del paisaje, y la aportación que hace esta declaratoria es que habla del ambiente social, cultural y natural, y un bien ambiente. Se fijan en esa combinación, en esa idea de fusionar ya más claramente la idea de paisaje cultural. Me salto a 1981, han pasado o han sucedido una serie de acontecimientos en la historia que marcan también el inicio de una época diferente, la década de los 80, como un salto también, no solo en la ciencia y la tecnología, sino en la concepción sobre el patrimonio cultural. Y la Carta de Florencia, de 1981, que tiene el objetivo que es relativa a los jardines históricos con importancia para la salud. Ya se empiezan a incorporar nuevos elementos en la concepción del paisaje. El paisaje como un elemento que sirve no solo para el desarrollo económico, social, sino en beneficio de la salud del ser humano. Y una de las aportaciones en esta carta es los bienes culturales ambientales. Ya a diferencia, por ejemplo, de 1976, que habla del bien ambiente, que se habla del bien cultural ambiental, ¿no? Igual estamos hablando de esa ya fusión como tal de los conceptos del patrimonio cultural en una sola idea. En 1987, en Estados Unidos se firma la Carta de Washington, y el objetivo es la conservación de las ciudades históricas. En esta carta se pasa a un concepto diferente, que es el hábitat. El hábitat ya no solo concebido como ese medio natural donde vive una serie de seres vivos, sino ya un conjunto de elementos, en este caso urbanos históricos, como un hábitat. Cuando hablaban de la cartografía del Caballero Águila y de la idea que tenía la autora de mirar el espacio como la Ciudad de México como un ser vivo, en este sentido es el que se le está dando en esta carta a las ciudades históricas. Ya son todo un hábitat, no solo para los seres humanos, sino las ciudades ya consideradas como un ser vivo por todo su funcionamiento, por su metabolismo. En 1992, en la UNESCO, bueno, ahí es definitorio para la declaración o para definir la idea de paisaje cultural. En la guía operativa del Comité del Patrimonio Mundial para la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial, donde el criterio fundamental es el paisaje, la cultura del paisaje, difundir la cultura del paisaje, se declara ya la categoría de paisaje cultural como una nueva, vuelvo a repetir, categoría dentro de este universo de categorías del patrimonio cultural. Ya se habla de paisaje cultural a partir de ese momento en todo el mundo. Sin embargo, yo quiero aclarar que me parece que la UNESCO ha impuesto esta categoría en el sentido de que si nos ponemos a pensar desde los estudios del paisaje, la geografía, los estudios territoriales, todo paisaje es cultural, pero no todo paisaje es patrimonio cultural. La diferencia estriba en los elementos que conforman ese paisaje.
Por eso a mí me gusta referirme a esta categoría como paisaje patrimonial, para hacer esa diferencia. Vuelvo a repetir, todo paisaje es cultural. Ahora que vengo de la ciudad de Puebla y volteo hacia el lado izquierdo y veo el paisaje de Chalco, antes de entrar a la Ciudad de México, pues es un paisaje cultural. Se genera una serie de relaciones culturales, económicas, ambientales, políticas, religiosas, de todo tipo, que generan un paisaje cultural. Pero yo no podría decir que ese paisaje gris tuviera un valor patrimonial. Tal vez algunas de las actividades que se realizan en ese paisaje podemos categorizarlas como patrimonio, pero el paisaje en sí no. Por eso me parece fundamental hacer esta aclaración de esta, le llamaría yo, imposición del término. En 1996, en Finlandia, en la Conferencia Europea de Ministros Responsables del Patrimonio Cultural en Helsinki, se hace la definición de paisaje, paisaje cultural y sitios culturales. Esto que les estoy diciendo es el debate de esta definición, ¿no? De qué es paisaje cultural, qué es paisaje, cuáles son los sitios culturales o los sitios patrimoniales, son paisaje también, etcétera, etcétera. Se hace esa discusión y ahí se define el paisaje como patrimonio. Se hace esta diferenciación entre el paisaje general, no quiero decir genérico, sino general, al paisaje con una característica patrimonial. Y por supuesto, pues la carta que le podemos llamar nodriza, donde ahora todos estamos tomando como referencia para la conservación del paisaje, para el estudio, para su mirada, es la Carta de Cali, la Carta de Florencia de la Convención Europea del Paisaje, aunque solo es de ámbito europeo, ha sido influencia para la redacción de diferentes cartas de todo el mundo. Ahí se habla de la sensibilización de la sociedad civil hacia el paisaje a través de la educación y la gestión. Un elemento también fundamental en la creación de una conciencia del paisaje, una cultura del paisaje, es la sensibilización social, que yo llamaría paisajización social, ¿no? O patrimonialización social, como un ejercicio de alfabetización hacia la sociedad, de educación para crear una cultura del paisaje. No se quiere lo que no se conoce, no se aprecia lo que no se conoce, no se conserva lo que no se conoce. Y si hacemos esta labor fuera de este ámbito académico, podemos alcanzar metas interesantes en cuanto a la conservación y estudio del paisaje. Su aportación es, al paisaje cultural es que todos los países firmantes deben de hacer planes de ordenación del territorio, catálogos del paisaje, cartas del paisaje. Podemos hablar un poco más adelante de esta carta, si ustedes desean, porque es muy interesante y muy importante esa referencia. En el 2003, en Rusia, se firma la carta de Nizhny, no sé cómo se pronuncia en ruso, pero aunque es exclusivamente para hablar de la conservación del patrimonio industrial, se hace una aportación muy importante y se hace una definición sobre el paisaje industrial. Es una categoría, yo diría, nueva dentro del reino del patrimonio cultural. Y vuelvo a repetir, aunque solo es de ámbito sobre el patrimonio industrial, es una aportación significativa para el estudio del paisaje. 2005, en Australia, en el Memorandum de Viena, perdón, en Austria, sobre el patrimonio mundial y la arquitectura contemporánea, se habla de gestión del paisaje histórico urbano. El objetivo es la salvaguarda de los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea. También eso es muy importante. No solo tenemos que ver el patrimonio, sí, claro, desde el presente hacia el pasado, sino desde el presente para el presente. ¿Y qué es el paisaje hoy? ¿Qué es lo que queremos del paisaje hoy? ¿Y cuál es nuestro objetivo de conservación hoy en día, ¿no? Y la aportación, ¿verdad? La noción de percepción y de emoción. Y eso también es una aportación muy significativa, porque estamos hablando un paso más allá a la sensibilización, ¿no? Hacia el conocimiento generalizado del paisaje, sino ahora es
hacia la percepción, hacia los sentidos que provoca el paisaje, las tradiciones, los usos y los valores sociales y culturales contemporáneos del paisaje. En 2005, en Japón, la Declaración de Tokio sobre sitios sagrados y paisajes culturales. El objetivo de la conservación de la diversidad biológica y cultural frente a las fuerzas homogenizadoras de la globalización. Se está hablando ya de hay que hacer algo ante este tsunami de reformas, de inversiones, de intervenciones sobre el territorio. Se están perdiendo más territorios de los que se están conservando, y es muy importante esta declaración porque habla de la custodia de los paisajes por los indígenas y las comunidades originarias. Se está reconociendo en ese momento el derecho que tienen estas comunidades a la conservación de sus territorios. En Colombia, todas las cartas que he hecho referencia son de ámbito internacional, algunas un poco más regionales, y en ese sentido de Colombia, en la Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural, habla de esta importancia que en Latinoamérica se está trabajando sobre la conservación del paisaje cultural o de los paisajes en general. Si bien en otros países se está trabajando sobre la conservación, estudio, ordenación del territorio, etcétera, etcétera, en América Latina y en México estamos también en pañales en ese sentido. Aunque se tiene una tradición en el estudio sobre el territorio, la arqueología, el patrimonio, el arte, la cultura en general, en el tema del paisaje cultural es relativamente nuevo, y es muy importante esta Carta Iberoamericana. Es el reconocimiento, la valoración local, nacional y regional, la protección y planificación y gestión del paisaje como objetivo. Y la aportación es los paisajes latinoamericanos como patrimonio paisajístico. Voy a hacer referencia más adelante a una carta o a unas cartas similares en ese sentido. Ahora, en esta revisión sobre los diferentes documentos y textos sobre la conservación, ahora vamos a pasar al análisis de leyes. Todas estas cartas que he presentado son cartas, son recomendaciones, no son precisamente leyes ni normativas. Los países firmantes se comprometen a llevar a cabo las iniciativas, pero no siempre lo hacen. Y sobre todo en México, aunque se firman cientos de tratados, muchas veces hacen caso omiso a eso. Y Puebla es uno de los ejemplos. En este momento estamos viviendo una situación muy difícil con nuestro brillante gobernador y con sus ideas faraónicas sobre la modificación y la intervención de paisajes históricos sin tomar en cuenta ni la historia, ni la sociedad, ni el entorno, ni nada. Simplemente son berrinches, caprichos más bien, los berrinches los hace después de que la sociedad civil se organiza para detener algunos de los proyectos, pero son caprichos que el señor se les ocurre, seguramente viaja por ahí, ve alguna idea y dice, esto lo vamos a poner en Puebla, sin pensar en el contexto, la historia, ni nada. Bueno, tenemos, bueno, es la selección de algunos de los documentos de algunos países de Europa. Constituciones civiles europeas sobre el patrimonio cultural y su referencia al paisaje. Por supuesto, y se referencia a la Carta de Florencia, donde todos los países que pertenecen a la Comunidad Europea firman, y que en muchos casos, sobre todo en Inglaterra, en España, en Francia, en Italia, se están haciendo trabajos realmente ejemplares en cuanto al estudio, conservación, aplicación, realización de catálogos y cartas. Puede hacer referencia, por ejemplo, a Italia, aunque ha firmado la Carta de Florencia, también tiene su Código de Bienes Culturales y Paisajísticos. En él habla de los paisajes culturales como patrimonio, que es muy claro y se trabaja sobre ello. En Francia, en su constitución no habla de paisajes, aunque es una constitución bastante adelantada, me parece que es de 1949, si no me equivoco, no habla de paisajes, pero tiene una ley 93 que es la Ley de Zonas de Protección del Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Paisajístico. Está claro, está tomando en cuenta la protección de territorios determinados
que permitan tener en condiciones óptimas el entorno de los bienes culturales. La de paisaje, el entorno de bienes, en esta combinación. Portugal, me salto bueno, las constituciones de Suiza y Grecia. En Portugal, en su constitución, a diferencia de la constitución francesa, que no hace referencia, habla de clasificar y proteger paisajes y lugares con valores culturales. Es muy claro, tienen un compromiso por la conservación del paisaje cultural o paisaje patrimonial. Salto a la de Noruega. Pero quiero hacer referencia a la República Checa. En 1993, aunque no lo tengo aquí resaltado, me vino hacia los ojos prácticamente esta idea de que, aunque no hay referencia sobre el paisaje cultural, habla de los campos de concentración nazi, ¿no? Como zonas históricas, ahora así, pero en la República Checa hablan de elementos de la no civilización. Son sitios que hay que conservar porque son memoria del pasado de la República Checa, pero no hay que exaltarlos como monumentos, sino como elementos de un retroceso. Ya ellos le llaman la no civilización. Y en el 87, en el acta del Consejo al cuidado del paisaje, va a hablar de la protección del entorno histórico, o conjunto, o un complejo paisajístico. Es muy claro, ellos están hablando de paisaje cultural. Una aportación significativa es Alemania en cuanto a la conservación del paisaje. En el acta sobre conservación de la naturaleza y el manejo del paisaje hablan de conservar la diversidad biológica, la belleza y el valor recreativo. Hay un elemento más, un elemento nuevo en la valoración del paisaje, su valor como elemento de recreación de la ciudadanía. En España, en su ley sobre patrimonio cultural no habla de paisaje, en su constitución no habla de paisaje, pero sí en las comunidades autónomas se han comprometido a abordar el tema. Por ejemplo, la ley 12/1997 de la Comunidad Autónoma de Aragón habla de los parques culturales. Es una noción un poco americana, ¿no? Sobre esta idea de national parks, y aquí hablan de los parques culturales como un patrimonio cultural integrado en un marco físico de valor paisajístico. Sin duda es un compromiso con el paisaje. Esta imagen es de Australia, por Arthur, es la primera cárcel que se construyó en Australia, en Tasmania, más preciso, porque se quería hacer una isla, como las Islas Marías, pero de otro lado. En el mundo anglosajón también hay una idea clara sobre el paisaje, pero la idea anglosajona es diferente. Aunque hay una herencia de Inglaterra sobre la conservación del paisaje en Australia, Canadá o Estados Unidos, al no contar con grandes catedrales, al no contar con zonas arqueológicas maravillosas, ellos se han preocupado por su paisaje natural y han creado reservas naturales muy importantes, en Estados Unidos Yellowstone, que es un monumento nacional, ¿no? Y en su totalidad es una cosa, digamos. En Inglaterra, bueno, desde 1929, fíjense bien, se redacta el reglamento del Instituto del Paisaje. Desde como más o menos un siglo, poco menos, ya se tiene una noción clara del paisaje. Pero una recomendación, o sea, está subrayando en magenta, pero desde acá ya no se ve, o sea, en blanco sí se ve, se puede leer, pero en magenta ya no. Perdón, pero bueno, trato de hacer la referencia sobre eso que estoy resaltando. Sí, yo lo entiendo, pero no se sabe de qué estás hablando porque no se ve. Bueno, perdón, ahora no lo puedo cambiar, lo siento. En Australia, en 1997, la Ley del Patrimonio Natural Australiana habla de la protección de la infraestructura medioambiental. ¿Se fijan en el término infraestructura medioambiental? Está hablando de todo un sistema de apropiación del medio ambiente como un sistema yo llamaría paisajístico. En Canadá, en 1995, en la Carta del Departamento del Patrimonio Canadiense,
la protección del patrimonio y las áreas naturales e históricas significativas. ¿Cuánto tiempo me queda? 7 minutos. Perfecto. También es importante hacer referencia a esta porque se habla de áreas naturales históricas o históricas significativas. Bueno, si estamos hablando del patrimonio cultural, del paisaje como patrimonio cultural, su base y su fundamento es el pasado, ¿no? Es la historia, y creo que ahí están hablando de una noción del paisaje patrimonial o paisaje cultural. Algo que sí quisiera aclarar es que, si se fijan, no hay una noción específica del paisaje cultural o paisaje patrimonial. Su idea, la idea de los acordes sobre el paisaje es distinta. Y en Estados Unidos, en el 2000, se crea el Acta del Sistema de Conservación del Paisaje Nacional. Una de las aportaciones es la conservación de monumentos, áreas de conservación nacional, pueden ser culturales o naturales, de la vida salvaje, de los ríos, es un elemento fundamental para ellos, de los senderos históricos y reservas forestales. Aquí, aunque en el acta arqueológica y de preservación histórica habla de los sitios históricos, en esta, que hace referencia al sistema de conservación del paisaje nacional, no se hace referencia clara a la cultura o el paisaje cultural. Sí a los senderos históricos, que llamaríamos como itinerarios culturales de otra manera, pero no lo hace claramente hacia el paisaje cultural. Este es un paisaje en Puebla, industrial, una foto que me agrada mucho, quiero compartir. Y bueno, vayamos para terminar a las leyes y documentos latinoamericanos y su referencia al paisaje. En Latinoamérica, desafortunadamente, las constituciones no hacen referencia al paisaje, con algunas excepciones, pero bueno, por lo que he comentado, se tiene poco avance en este sentido de la legislación. Sin embargo, bueno, hay una carta de ámbito regional que es la de Cuba de 2005, que es la Carta de Santiago sobre paisajes culturales en el Caribe. Pues habla de la creación de listas indicativas de paisajes culturales para su conservación. Esta carta es inspirada en la Carta de Florencia, sin duda, donde se definen ciertos ejercicios o tomas de decisión sobre el paisaje patrimonial, y en esta Carta de Santiago lo hacen, me parece muy bien. En Argentina tampoco se tiene una constitución que hable sobre el paisaje. Sí hay una ley sobre patrimonio, sí tiene una constitución que habla sobre cultura, pero no sobre el paisaje. Y tiene su Carta Argentina del Paisaje, que es la de gestión, educación, difusión e inventarios. El aporte es similar a la de Florencia y bueno, por una razón. En Brasil, ahí sí, en 1988, su constitución habla de conjuntos urbanos y de sitios de valor histórico, paisajístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico y científico. Se hace una referencia clara al paisaje. Habría que hacer una interpretación en cuanto a el uso del suelo y la intervención del paisaje. Si en la Amazonas llega una gran empresa americana diciendo que va a reforestar esa zona, y no es clara la ley, si vemos que aquí dice paisajístico así, pero no dice de qué ámbito, de qué característica, puede haber un hueco ahí. Sin embargo, se menciona, se hace una enunciación sobre el paisaje. En Paraguay también es una constitución, la de 1992, que habla del espacio, de valor histórico y de entornos físicos. También se queda a la interpretación, sin embargo, hablan de los espacios con valor histórico. Podemos incluir en esta definición al paisaje cultural. El salto de Colombia, que tiene más o menos los mismos objetivos. Voy a Chile, también es una carta, como todas las cartas, no es una ley, la Carta Chilena del Paisaje, y ella hace una definición distinta y habla de patrimonio paisajista. En Bolivia, me parece significativa su aportación, la Carta Boliviana del Paisaje. El paisaje es un bien único e intangible, que debe ser protegido, valorizado y reconocido. Me parece que la aportación está en el término intangible. Todos los paisajes
también son intangibles. Todo el patrimonio es intangible en el sentido teórico. No podemos declarar algo como patrimonio hasta que no se haga su enunciación como patrimonio. La catedral no es catedral hasta que no se declare como patrimonio, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece significativa esta aportación de lo intangible, ¿no? Lo dice Foucault en las palabras y las cosas, ¿no? Que no se enuncia no es algo, no es la cosa en ese sentido. Y para terminar, quiero hacer la referencia a la Carta de Puebla sobre Paisajes Patrimoniales. Es una carta que redactamos, algunos de los presentes presentes en este recinto, firmaron la Carta de Patrimonial, la Carta de Puebla sobre Paisajes Patrimoniales. Igual no hay en la Constitución no se habla de paisaje, en la Ley 72 no se habla de paisaje. Hay algunas leyes de algunos estados que sí hablan de paisaje desde la ordenación del territorio, pero no se concibe con esta idea patrimonial, y esa fue nuestra intención. La redactamos en el marco de las primeras jornadas de paisajes patrimoniales y ha tenido cierta relevancia porque hemos llevado esta carta al INAH, hemos llevado a la UNESCO, a ICOMOS, y ahora está en manos del Senado, buscando desde el Seminario de Investigación y Gestión del Paisaje y Patrimonio y la nueva red mexicana de estudios sobre paisajes patrimoniales, estamos buscando su reconocimiento para que pueda influir de alguna manera en todo este universo que les he hablado. Y la aportación creo que es muy importante. Habla del paisaje patrimonial como un derecho social, un derecho que tenemos todos al disfrute, a la conservación, al estudio y a vivir el paisaje cultural de manera libre. Muchas gracias.